llamó por teléfono porque pues llegaron los resultados, él se sentía mal y se mandó a hacer la prueba con su familia y pues sí, el resultado fue que tenía este virus que está ahorita atacando, ¿verdad? Así que me pidió que si podíamos nosotros también participar en esta sesión, pero quiero hacerlo de su conocimiento porque necesitamos orar también por el pastor Claudio Medina, por su familia. Ya se siente mejor, pero todavía están en el periodo de recuperación en esta situación. También que oremos por el pastor Juan Santos, que también está en recuperación. Él está bien también, ya he estado hablando con él y está bien, ¿verdad? Pero que también oremos para que pronto pueda estar al 100%. Y yo creo que a muchos de nuestros hermanos en nuestras congregaciones también se han sentido mal. De la iglesia nuestra, aunque algunos hermanos están con nosotros, otros no pudieron venir, porque precisamente esta semana también empezaron a sentir algún tipo de síntomas, así que están conectados en línea. Por cierto, a todos los que están en línea, les mandamos también un saludo. Qué bueno que, pues aunque no estén aquí presentes, pero también están en este sentir, ¿no? De poder seguir creciendo en las cosas del Señor. Yo entiendo que hay mucha gente que está conectada también ahí en línea, así que gracias a Dios por eso. Y quiero ampliar de una vez, antes de empezar el tema, estábamos preguntando si este material va a estar dispuesto, está siendo grabado, se está viendo en el Zoom. Y sí, a cada uno de los que hemos dado nuestro correo electrónico, que tenemos la inscripción a estas sesiones, a esta conferencia, se nos va a hacer llegar el material de todo lo que estamos nosotros viendo en estas clases, para que si ustedes quieren nuevamente volver a repasarlo, lo pueden hacer también en línea, que yo creo que es una gran bendición también. Cuando me tocó presentarme en la primera sesión, pues tenía tanto que decir que no dije nada acerca de mi familia, ¿verdad? Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad también para poder presentarles a mi esposa. Está conmigo mi esposa Elia. Tenemos 30 años de casados, aunque no se nos note. Y una hija que es un milagro del Señor. Los doctores le habían dicho a mi esposa que olvídate al doctor niño porque es imposible que ustedes tengan familia, y entonces llegó Johanna. Johanna está en el estado de Washington en esta tarde, está conectada también en Zoom, está estudiando su doctorado allá en Washington, en la Universidad de Washington State University, y desde allá también nos acompaña, nos está viendo también en línea. Como les decía, mi papá, mi abuelo fueron pastores. Por tal razón, yo cuando se presentó la oportunidad de servir en el pastoreo, mi primera reacción fue decir no. Le dije, no, yo sé lo que se requiere para eso, yo sé el precio que hay que pagar, y yo no tengo ese llamado. ¿Cómo no tienes el llamado? Si el Señor te usa de esta manera, tú enseñas aquí y haces allá. Yo no tengo ese llamado, el Señor lo que está confirmado con nosotros, y yo decía no. Y algo que aprendí yo a partir de esa experiencia, la siguiente vez que se presentó la oportunidad, yo sentí un temor en mi corazón de volver a decir no al Señor. Y yo creo que es algo que a lo mejor algunos de nosotros experimentamos, ¿no? El temor a veces de un compromiso, el temor a veces de poder decirle sí al Señor, ¿verdad? Porque a veces tenemos pensamientos egoístas, nada más queremos hacer lo que nos hace sentir bien a nosotros, y cuando el Señor llama, hermanos, cuando Él toca la puerta, creo que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de aceptar ese llamado de parte del Señor. De lo que estaba hablando el pastor Javier hace unos momentos, en cuanto a que cada uno de nosotros somos siervos. Creo que una de las características que nosotros tenemos que realmente vivir, ¿verdad? Que tenemos que practicar, es el poder tener la capacidad de decirle sí al Señor, de ser disponibles en sus manos, ¿verdad? No es fácil muchas de las cosas que el Señor nos va a pedir que hagamos. El pastor Claudio me llamó el miércoles por teléfono, me dijo, yo no voy a poder estar, ¿puedes dar tú la conferencia mía? ¿Y saben qué? Ya casi me enfermo yo también. ¿Verdad? Porque uno dice, bueno, estuve preparando la mía por no sé cantidad de días y de miércoles para acá, pero ¿saben qué? Yo aprendí que sí, realmente nosotros somos esclavos del Señor. Y necesitamos aprender a decir sí. Necesitamos decirle, Señor, si eso es lo que tú quieres, si tú estás abriendo estas puertas, nosotros simplemente somos instrumentos en tus manos. Amén. Y lo que tú quieras hacer, Señor, se va a hacer. Amén. Así que yo sé que en el Señor no hay casualidades. En esta tarde, la conferencia o la sesión que nos toca desarrollar es en cuanto a la cultura del servicio. Es algo que estuvimos escuchando con el pastor Víctor hace unos minutos, o sea que ya va a ser mucho más fácil que nosotros podamos entender lo que se requiera para poder tener una cultura de servicio, porque ya vimos que somos servidores, ¿verdad? Somos siervos del Señor. Y cuando digo siervo, lo digo con letra S y no con letra C.
¿verdad? Porque a veces pensamos que somos siervos con letra C. No, esos no somos nosotros, somos servidores con letra S, y esa es la manera en que Dios nos ve y como nosotros también debemos de vernos. Así que para entrar al tema, desarrollando una cultura de servicio, quiero comentar con ustedes, hermanos, que la cultura de servicio, la manera en que Dios nos hizo imperfectos, incompletos, ¿verdad? Porque no hay nadie que tenga todos los dones tampoco. Así como no hay nadie que no tenga ningún don, tampoco hay alguien que tenga todos los dones. La manera en que Dios nos hizo incompletos tiene un propósito, hermanos, ¿verdad? Solamente hay una persona perfecta. Ese es Jesucristo. Es solamente una persona que tiene todos los dones, y ese es nuestro Señor. Pero todos los demás que estamos aquí, hermanos, tenemos uno, dos, y carecemos de otros muchos dones, con toda intención, para que juntos podamos complementarnos, para que en el servicio que yo pueda ofrecerles y el servicio que ustedes me dan a mí, cada uno de nosotros podamos estar completos, completar esa unidad de perfección que el Señor quiere que nosotros vivamos. Por eso el Señor nos llama a formar iglesias. Por eso es que el Señor nos llama a reunirnos y no tener por costumbre dejarse de reunir, porque en la unidad que nosotros tenemos como cuerpo, tenemos el complemento para poder encontrar la perfección en Cristo. Muchos de nosotros quizá podamos tener la facilidad de palabra, podemos organizar nuestras ideas y quizá podamos exponer algún tema, pero muchos otros de nosotros tenemos la oportunidad de ser las manos del Señor. Me refiero a ujieres, por ejemplo, o ser servidores como los diáconos o maestros de escuela dominical. No todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos los mismos dones. Así que la cultura de servicio es algo que fue diseñado por el Señor para que se pueda manifestar en la iglesia. Las empresas ponen mucho énfasis en la cultura de servicio. No sé si ustedes han conocido alguna empresa que se basa su crecimiento precisamente en la cultura de servicio, pero muchas de las empresas grandes, los grandes consorcios, ponen mucho énfasis en que su personal puedan capacitarse para ser buenos servidores, para que den buena atención al cliente. No sé si alguno está familiarizado, por ejemplo, con Disney. Esta compañía tiene una universidad que se llama la Universidad Disney. ¿Y saben qué es lo primero que les enseñan a sus empleados? Cómo tratar a los... Es más, ellos ni siquiera les llaman clientes. ¿Saben cómo le llaman las personas que van a usar sus servicios? Les llaman huéspedes. Les llaman público, pero jamás clientes. Todas las personas que atienden a los parques, los que van a servirles, los tienen considerados como huéspedes. Y esa cultura que ellos tienen, no es que ellas la desarrollaron o ellos la inventaron. ¿Saben de dónde viene? Es el pensamiento del Señor para cada uno de nosotros. Que podamos servirnos unos a otros, porque en eso se manifiesta el amor. Y si Dios es amor, entonces nosotros manifestamos a Dios a través de lo que hacemos por las demás personas. Amén, hermanos. Y Disney dice que los empleados no son empleados, sino son asociados. Son parte de la misma compañía, son socios de Disney, son colaboradores. Y me gusta su concepto, me gusta su cultura, ¿verdad? Llamar a los que participan colaboradores o asociados y llamar a los que reciben el beneficio como huéspedes o público, ¿verdad? No como clientes. Y ellos tienen una característica que también enseñan a todos sus empleados. Ellos tratan de ver, ¿verdad? A las personas, porque tienen sus tickets, el nombre de ellos y les llaman por su nombre. Y saben que eso es algo también que es importante, que nosotros podamos tener un trato personal transparente y genuino con las personas. El poder nosotros llamar a una persona por su nombre hace una gran diferencia, ¿no les parece? Ahora, si ustedes son como yo, que se nos olvidan los nombres, pues tenemos que trabajar un poco más acerca de eso. Pero déjenme decirles que eso es algo, yo creo que hereditario, porque en su momento mi papá, les digo, es pastor, o fue pastor porque ya partió con el Señor. Estaba en una ceremonia de bodas y estaba casando al hermano, ¿verdad? Que estaba sentado con la esposa o la novia que estaba enfrente y nadie le dijo nada. Terminó la ceremonia y le puso el nombre del hermano al novio que estaba casando en ese momento con la novia hasta el final, ¿verdad? Alguien le dijo, pues es que no es el hermano correcto, es el otro hermano, ¿no? Pero bueno,
La intención es que podamos nosotros tener esa cercanía y ese encuentro personal con las demás personas, con las demás partes de nuestro grupo. El primer punto que tenemos en esta sesión que tenemos que considerar, ya quisiera yo no volver a tocar lo que el pastor Víctor nos dio, creo que nos quedó claro que hemos sido llamados a ser siervos, sino quisiera que fuéramos un poco más prácticos. Entonces, ahora, si ya entendimos que cada uno de nosotros somos esclavos del Señor, ¿verdad? Que necesitamos servir, que nos complementamos unos a otros, ahora, ¿cómo podemos nosotros prácticamente llevar a cabo este servicio? Y el pastor Claudio puso dentro de los puntos que lo más importante para nosotros, por qué hacer o desarrollar esta cultura de servicio, es la razón de que Cristo mismo nos los enseñó y Cristo mismo nos dio el ejemplo para hacerlo. Porque es importante para Cristo, es que nosotros también vamos a poner atención en lo que es esta cultura de servicio. Es importante para Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Mateo 22, 37 al 40, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El mismo Señor Jesús nos dice qué es lo importante para Él. Nuestra relación con Dios es sumamente importante y está en primer lugar. Amén, hermanos. Pero en segundo lugar está nuestra relación con los demás. Nuestra segunda tarea más importante es poder servirnos unos a otros. Cuando nos amamos unos a los otros, ¿verdad? Lo demostramos con las acciones. Dicen que las acciones hablan más que las palabras, ¿no les parece? Entonces, la manera en que nosotros amamos al prójimo, a los demás, es a través de las acciones que nosotros vamos a realizar en favor de ellos, y esto es a través del servicio. Necesitamos servir con el corazón de Dios. Ese es uno de los preparativos que nosotros debemos de vivir para poder servir. Necesitamos cambiar el corazón nuestro y poner el corazón de Dios en su lugar. Hay algo que es sumamente importante, hermanos. Si nosotros no sentimos amor por los demás, si no tenemos el corazón de Dios, difícilmente vamos a poder servir genuinamente. Quizá lo hagamos por compromiso, quizá lo hagamos por alguna conveniencia, pero hasta que no tengamos el corazón de Dios, no vamos a poder amar como el Señor quiere que nosotros amemos. Así que hay ciertas características que tengo que tener para poder ejercer el servicio que hemos sido llamados a dar. Y dentro de estas características, hermanos, la primera de ellas es adoptar nuestra identidad como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? El nombre cristiano, hermano, tiene mucho que ver con quiénes somos, con nuestra identidad, ¿verdad? A veces usamos el término de una manera ya como nominativa, ¿no? Llamarnos cristianos, pero no entendemos realmente cuál es la razón por la cual nosotros somos cristianos. Nosotros somos cristianos porque somos como Cristo. Nos parecemos a Cristo, seguimos a Cristo. Él es nuestro modelo y nosotros somos de Él, ¿verdad? El resultado, ¿verdad? Somos nosotros los que actuamos como Él. Y como cristianos tenemos que tener el corazón del Señor. Filipenses 2:5 nos habla acerca precisamente de esa condición del Señor. Como el Señor, teniendo, ¿verdad? Esa gloria, dice que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Hasta el verso 17. Y se hizo siervo, se hizo servidor. Lo hemos platicado, o lo escuchamos en la plática del pastor Javier, y fue obediente. Esto es nuestro Señor. Este es el ejemplo que recibimos de Cristo. Así que nuestra motivación número uno, nuestra manera de prepararnos para poder ser verdaderos servidores es tener el corazón de Dios, de tener el corazón de Jesús. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y así como Él, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y poder llevar, ¿verdad? Nuestra manera de vivir de acuerdo a lo que aprendimos de Él, no para ser servidos,
sino para servir, para dar nuestra vida en rescate por muchos. Ahora, ¿podremos dar nuestra vida? ¿Saben ustedes que cuando dedicamos en servicio, ¿verdad?, nuestro tiempo a otra persona, nuestro tiempo es nuestra vida? Porque los minutos no regresan más. Es una inversión que nosotros hacemos de nuestro tiempo. Y eso es lo que el Señor nos enseñó a hacer, a entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos en favor de otra persona que lo necesita. El servicio nos hace semejantes a Cristo. ¿Saben ustedes eso? El servicio nos hace verdaderamente cristianos. Podemos decirlo ya no de título nobiliario. Soy cristiano. ¿Por qué? Porque asisto a una iglesia cristiana. No, soy cristiano porque soy como Cristo, porque entrego mi vida, mi tiempo, mis dones para el servicio de acuerdo a lo que Él también vino a hacer. Y eso, hermanos, nos hace personas distinguidas. ¿Por qué digo distinguidas? Porque los que entendemos, ¿verdad?, esta dinámica de Dios, cada vez somos más semejantes a Él. ¿Y quién más perfecto que Cristo, hermanos? ¿Quién más completo que el Señor? ¿Quién más pleno que nuestro Salvador? Nuestro anhelo debería ser como Él, ¿no les parece? Nuestro anhelo sería el poder llegar a esa estatura. Nuestro anhelo sería el poder ser, ¿verdad?, y llenar los zapatos que el Señor, ¿verdad?, usa. Es una meta muy, muy grande, no muy alta, pero esa es nuestra tarea. Dice la palabra del Señor que nosotros somos como el día, ¿verdad?, en crecimiento, como el día en el alba primero, y después cuando está en su máximo al mediodía, ¿verdad? Nuestra intención es crecer como Él, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Servir nos acerca más a esa meta, a ese propósito que tenemos como creyentes. Y quisiera que tomáramos algunos puntos para poder reconocer qué se requiere para poder ser servidores, para poder ser esos siervos que el Señor quiere que nosotros seamos y que lo hagamos por los motivos correctos. El primer punto que quisiera ver con ustedes, hermanos, si quieren tomar notas, no lo tienen en sus apuntes, es que para ser un servidor del Señor, para poder ser un siervo, tiene que haber disposición. Mientras que yo no sepa decir sí, difícilmente voy a poder ser un siervo del Señor. Cuando el pastor Claudio me dijo el miércoles, fíjate que yo no voy a poder estar, ¿podrías tú dar mi tema? ¿Saben qué es lo primero que viene a la mente de uno? Decirle, pues es que yo ya tengo otro tema, ¿no? Pero es que yo todavía tengo que hacer otras cosas. ¿Verdad que sí viene a la mente? Pero en el corazón del verdadero siervo tiene que haber esa disposición de poder decir, Señor, si tú estás abriendo una puerta es porque tú tienes un propósito para ella. Si tú me estás llevando a una posición en donde yo no busqué, pero tú estás poniendo todo en su lugar, hermanos, el Señor sabe por qué lo está haciendo. Yo no puedo decir, pues hay personas más capacitadas para hacer esto, pero es a ti el que te está seleccionando. Eres tú el que está en esa posición para hacer ese trabajo. ¿Y qué es lo que podemos nosotros decir? Si lo mismo que, por ejemplo, vemos en la Escritura con María, cuando el ángel se le aparece, ¿verdad? Y le dice, tú vas a ser el instrumento por el cual el Salvador, ¿verdad?, va a venir y todo. ¿Qué dice María? Siendo una jovencita adolescente que carecía de conocimientos y no sé, de experiencia, un adolescente que se le presenta un mensaje como este y un reto como este, hágase con su sierva lo que el Señor diga. Disposición. Y no es la única que en la Escritura que nosotros vemos tiene esta capacidad de ser dispuesta o dispuesto. Cada uno de los grandes siervos del Señor tenía la misma característica, el poder tener en sus labios la palabra que así sea. Lo que tú digas, Señor, eso hacemos. Pretextos podremos tener muchos. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? ¿Verdad que sí? A veces como Moisés, es que yo no sé hablar. Es que a lo mejor te equivocaste conmigo. Pues lo mismo podría haber dicho Abraham, ¿no? Cuando le dijo, tú vas a ser padre de muchos. Abraham también pudo haber dicho, pero pues ya soy viejo, ¿no? Pero el Señor trabaja en una diferente lógica que la nuestra. El Señor tiene su propia lógica y no es la humana. Para el Señor, una persona que no es competente es exactamente el vaso que Él quiere usar. Una persona que no tiene las capacidades según Él es exactamente la persona que Dios tiene en mente para poder hacer brillar su gloria y no la del hombre.
Así que lo único que nosotros podemos tener como argumento delante del Señor que hemos hecho bien es decirle sí. Es estar dispuestos. Pero yo compartía con la iglesia qué característica vio el Señor en María para elegirla a ella como instrumento. Y yo les puedo decir básicamente que fue su disposición y nada más. Porque ella, el Señor conocía el corazón de ella y la única condición que el Señor buscaba en un instrumento para poder usarla de esta manera fue que pudiera decir sí y creerle a Él en fe. Así que, número 2, hermanos, segunda cosa que nosotros necesitamos para poder servir verdaderamente al Señor es el poder evaluar nuestra capacidad, el poder ver los dones que Dios nos ha dado. Como yo les decía, cada uno de nosotros tenemos diferentes características, diferentes dones, pero todos tenemos por lo menos un don y necesitamos conocerlo, necesitamos evaluarlo. Necesitamos dejar que ese don que el Señor nos ha dado pueda ser puesto a trabajar. Porque si nosotros no ponemos a trabajar el don que Dios nos ha dado, la capacidad que Dios nos ha dado, es como decirle al Señor, te equivocaste con lo que me diste. Si el Señor nos ha dado la oportunidad de administrar, usemos ese don para administrar, ¿no les parece? Si el Señor nos ha dado la capacidad de enseñar, usemos ese don para enseñar. Si el Señor nos ha dado la capacidad de servir y atender a las personas, usemos nuestra capacidad para hacerlo. Si nos dio la habilidad y el don para poder tocar un instrumento, hermanos, hagámoslo para la gloria del Señor. Pero cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que hay algo que Dios me ha dado y que tiene que ser puesto en disposición al servicio del Señor. Para que todo lo que yo haga, ¿verdad? Lo haga siempre en mente al Señor, pero para beneficio de la iglesia, o beneficio para la sociedad, porque el servir no se circuncida nada más a la iglesia, a la congregación. El servir va más allá, se abre y vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos servir también hacia afuera, hacia la sociedad. Número 3, hermanos. Aceptemos la tarea que Dios nos dio. Seamos obedientes. Hagámoslo de la mejor manera. Sepamos que Él es el que nos capacita. Pongamos de nuestra parte, pero dejemos que Él trabaje para que entonces podamos ir haciendo las cosas mejores. ¿Saben que un pianista no nace pianista? ¿Sí saben eso? ¿O ustedes conocen un pianista que haya nacido pianista? No. Sí, tenemos un don, tenemos algo que el Señor nos ha dado, pero lo vamos desarrollando, ¿verdad que sí? ¿Cuándo? Cuando tenemos la disposición de ponerlo a trabajar. Aquel que tiene un don de parte de Dios no lo va a poder hacer crecer a menos de que lo empiece a usar, a menos de que empecemos a ejercitarlo. Tenerlo, ¿verdad? No es el propósito de Dios para nuestra vida, sino desarrollarlo, hacerlo crecer. Así que tenemos que aceptar la tarea que Dios nos dio y empezar a ponerla en práctica, empezar a dar pasos hacia adelante para hacerla crecer. Cada uno de nosotros somos responsables de los dones que Dios nos dio. Y tenemos la parábola de los talentos. ¿Ustedes se acuerdan de ella, no? ¿Qué pasó con el que escondió su talento? Y creo que lo vimos también con el pastor Víctor hace unos minutos, ¿no? El Señor, ¿verdad?, le dio palabras de reprensión. Por lo menos lo hubieras puesto en el banco, le dice al Señor, ¿no? Te hubiera dado un poquito de crédito, me hubieras dado algo más, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros queremos llegar a la presencia del Señor y que nos digan esas palabras? Entonces, el poder servir, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, el poder reconocer, ¿verdad?, las tareas que nos encomienda, es un privilegio para cada uno de nosotros, pero también una responsabilidad. Es algo que nosotros debemos hacer, aceptar esa tarea que Dios nos dio para que podamos ser obedientes al Señor. Número 4, reconozcamos nuestra responsabilidad delante del Señor. Reconozcamos que algún día vamos a tener que comparecer delante de Dios. Y vamos a tener que entregar cuenta del tiempo y de los talentos y de las oportunidades que el Señor puso delante de nosotros. Talentos, habilidades y oportunidades. Nosotros podemos decir muchas ocasiones que quizá la oportunidad que se abra no sea la nuestra, pero que cuando el Señor nos presenta algo, cuando nos pone en una posición, cuando hay algún llamado, el pastor nos puede decir, hermano,
puedes compartir con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no diriges el servicio el próximo día? Es que no, a mí me da nervios. No, es que yo no estoy, es que todavía no estoy preparado. ¿Cuántas veces nosotros hemos usado esa expresión? No estoy preparado todavía. Pero cuando el Señor nos abra una oportunidad, hermanos, de cada una de esas oportunidades nosotros hemos de dar cuentas. ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando Él diga, es que esa persona que puse en tu camino para que le hablaras de mí se perdió? ¿Sabes por qué? Porque la oportunidad era esta y tú la dejaste ir. Tenemos delante del Señor una responsabilidad para participar junto con Él en los proyectos que Él ya tiene planeados y diseñados. ¿Y quiénes somos nosotros para estropear sus planes? ¿Me entienden lo que digo? Él va a hacer lo que Él tenga que hacer con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Pero a nosotros nos conviene que estemos incluidos en los planes del Señor. Amén. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra tarea. Y número 5, estos preparativos para poder servir al Señor. Tenemos que reconocer que es la manera en que correspondemos a las oportunidades que Él nos ha dado. Si nos ha confiado algo, hermanos, lo menos que podemos hacer es corresponder. Lo menos que podemos hacer es hacerlo. Si Él nos ve con la capacidad de poder realizar una tarea delante del Señor, hermanos, si Él nos tiene confianza, lo menos que podemos hacer es honrar esa confianza, ¿no les parece? Y hacer lo que Él nos pide hacer de la mejor manera. Miren, puede ser la cosa más sencilla, pero si es la instrucción de Dios para nuestra vida, entonces el Señor va a reconocerlo y nos va a decir, bien, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay una recompensa para aquellos que podemos entender que el servir al Señor sí tiene su responsabilidad, sí necesitamos ser dispuestos, ¿verdad? Necesitamos reconocer nuestros talentos. Es una manera de corresponder al Señor, pero también nos va a dar la satisfacción de poder llegar delante de su presencia, sabiendo que lo que tenemos que hacer, lo pudimos hacer para gloria de Él, ¿verdad? Llegar a su presencia con manos llenas, con ofrenda grata al Señor. Dice la palabra del Señor también, y déjenme cambiarla aquí nada más. En Filipenses capítulo 2, versos 2 al 4, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El sentir de la iglesia tiene que ser eso. El poder juntos, ¿verdad? Ver los unos por los otros. El poder tener esta bendición de parte del Señor, de poder ser instrumentos útiles en sus manos. ¿Qué significa ser un sirviente? Pastor Víctor nos acaba de dar una clase acerca de eso, aunque el liderazgo era, ¿verdad?, el tema, ¿verdad? Pero la unión que hay entre el líder y el sirviente pues nos ayuda para poder identificar esto. Así que yo nada más quisiera tomar de manera genérica lo que significa ser sirviente. Es ser sirviente, el ser servidor, significa poner el interés de los demás como propio, como nuestro, como suyo. Significa el poder ser capaces de ponernos en los zapatos de los demás. Significa el poder identificar las necesidades que hay en las demás personas. Yo no puedo verdaderamente ser sirviente si no me pongo en el zapato de mi hermano que tiene una necesidad o de la persona que requiere mi servicio. El servicio se ofrece para aquel que tiene una necesidad de ello. Aunque somos esclavos, hermanos, ¿verdad? Y la Escritura nos hace considerarnos así, nosotros vamos a servir a quien tiene una necesidad genuina. Hay quienes no tienen necesidades genuinas. No sé si me explico lo que quiero decir. La Escritura aconseja que las viudas que son jóvenes, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del pasaje? Que trabajen, ¿no? O que se casen, ¿no? Para que no sean una carga para la iglesia. Tenían una necesidad, sí, pero no una necesidad genuina. La Escritura dice que el que no trabaje, ¿qué hay que hacer con él? Que no coma, ¿verdad? ¿Sí me siguen en esta idea? Pero tenemos que ser capaces de identificar las necesidades genuinas en las demás personas, las verdaderas necesidades, para que entonces podamos ponernos en sus zapatos y entonces empezar a suplir esas necesidades. Habrá necesidades genuinas alrededor nuestro, en todos lados y todos los días.
¿verdad? Y no podemos decir que no las identificamos porque las podemos ver claramente. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros trabajemos y actuemos. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros nos activemos y podamos hacer la diferencia verdaderamente. A veces el darle a una persona dinero, en vez de ser un beneficio, hermanos, es un perjuicio. ¿Sí? Me siguen en esta idea, ¿verdad? Y el Señor lo que quiere es que nosotros nos apoyemos en beneficio mutuo, que veamos para que podamos obtener lo mejor de cada uno y poder juntos salir adelante y poder animarnos unos a otros, hermanos. El Señor dice que somos parte de un cuerpo y que cuando una parte del cuerpo se duele todo el cuerpo. El servir nos permite atender las partes dolidas para que pronto puedan sanar y ser restauradas. Y cuando la parte afectada del cuerpo es restaurada, todo el cuerpo se beneficia. Todo el cuerpo recibe esa bendición. Así que servir, hermanos, es precisamente poder identificar esas necesidades y poner una acción para poder solucionarlas. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, verso 27, que la verdadera religión, que el resultado de realmente tener una fe plena y verdadera, dice, es, y sin mancha, delante de Dios nuestro Padre, es esta: atender a quienes, hermanos, a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, o sea, a los necesitados, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Esa es la verdadera religión que nosotros podemos ejercitar, que nosotros podemos esgrimir. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto ya prácticamente, hermanos? Los apuntes que nos dio el pastor Claudio dice que tenemos que hacerlo en nuestro diario caminar con el Señor. En cada paso que nosotros demos, tenemos que estar atentos para reconocer esas oportunidades que se van abriendo cada día. ¿En dónde? Pues empezando en donde nosotros vivimos, alrededor, ¿verdad? Estamos acostumbrados a servir únicamente en la iglesia, pero esas oportunidades se abren en todos lados donde estamos, alrededor nuestro. ¿Qué hay alrededor de donde vivimos, hermanos? A ver, ¿alguien me puede decir qué hay alrededor de donde vive? Hay vecinos, ¿no? Hay personas que pasan todos los días por la calle, ¿qué no? Y que tendrán ellos también necesidades. Claro que sí, hermanos. Mire, veíamos que una de las cosas que el Señor hace con nosotros cuando entendemos su voluntad es que nos da un olor fragante, ¿verdad? ¿Y qué significa este olor fragante? Que hacemos la diferencia en donde estemos. Nosotros nos mudamos a esta nueva casa, mi esposa y yo, hace como 4 años. Y nos mudamos y yo creo que como todos ustedes, ¿verdad? Quisimos ponerle nuestro toque, ¿verdad? Porque cada una de nuestras cosas que queremos ponerle nuestros gustos, y estuvimos haciendo algunos cambios en la casa y los vecinos lo notan. Lo notan. ¿Y saben qué estaban haciendo los vecinos? Empezaron ellos también a arreglar sus propias casas. Pero en uno de ellos, un vecino ya grande, ¿verdad? Que es nuestro vecino a un lado, él ya no tenía la capacidad de hacerlo. Así que estábamos nosotros poniendo una barda, ¿verdad? Una de estas fences de vinil, y el vecino sale y dice: ¡ay, qué bonito está tu fence! Lástima que mi puerta, el aire me la tiró, porque ahí donde vivimos el aire viene muy fuerte, y esa puerta ya tenía tirada como 6 meses ahí en el piso. Y entonces se presenta una oportunidad. ¿Lo pueden ver ustedes? Nosotros estamos ahí con la herramienta haciendo lo nuestro, y este hombre sale de su casa y nos dice acerca de su barda. ¿Sabe qué hicimos el hermano que me estaba ayudando y yo? Levantamos esa puerta. Y en menos de 15 minutos esa puerta estaba otra vez puesta en su lugar. Gloria a Dios. Y él tuvo ese beneficio de poder recibir un servicio de parte nuestra. Porque el servir no es exclusivamente para la iglesia y dentro del santuario, porque no lo hacemos para ser vistos, dice la palabra del Señor. Aleluya. Sino porque cada cosa que hacemos, la hacemos para Él, como si fuera a Él, al que nosotros lo estuviéramos haciendo. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué no pagó a una persona para que se lo hiciera? Qué tacaño es el señor y vecino, ¿no? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de servir, y cuando Dios abre esa oportunidad enfrente a nosotros, lo menos que podemos hacer es tomarla, porque la bendición es nuestra. Empecemos donde vivimos. Y el pastor Claudio, no sé si ustedes saben que fue capitán de bomberos, así que él tiene una cantidad de ideas y una cantidad de conexiones acerca de cómo poder servir, que las plasmó aquí en su PowerPoint. Y él estaba diciendo que si no sabemos entonces cómo servir o a dónde tocar, hay muchas asociaciones que ya están establecidas que nos ayudan para que nosotros podamos ofrecer un servicio ya directo a las personas necesitadas, como Compassion, Release Children from Poverty, Compassion in Jesus' Name,
Esta es una asociación que existe, pero hay muchas más. Está, por ejemplo, en NAM, que tiene Send Relief. Esta website, si ustedes quieren entrar ahí, también hay manera de apoyar y que nosotros podamos hacer una diferencia. Ahora, en la iglesia, hermanos, ya ni qué hablar, ¿verdad? En la iglesia tenemos cualquier cantidad de oportunidades para servir, para hacer la diferencia. En la comunidad, cada uno de nosotros vivimos en diferentes comunidades. Y solamente yo puedo hablar de lo que hacemos en Living Waters, en Agua Viva, que es la iglesia donde nosotros estamos pastoreando. Esta iglesia es pequeña, somos pocos miembros, pero con los pocos miembros que somos, hermanos, y la iglesia americana, que son inclusive menos miembros que nosotros hispanos, hemos podido desarrollar un ministerio de comida por más de 8 años, que ha alcanzado a más de 100 familias cada martes. Cuando se forman afuera los martes, haciendo línea para poder recibir los alimentos, son más de 100 carros y cada carro es una familia, ¿no? Y en la época de pandemia, no saben cuántas personas se acercaban para decir que esa era la única comida que iban a poder tener para la familia. Si el Señor nos ha mandado a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿se acuerdan? Al principio lo vimos, es para hacer una diferencia, es para tomar algún proyecto de la iglesia que pueda ser de beneficio a la comunidad también. Claro, hay que saber cómo hacerlo, hay que saber qué puertas tocar. Sí ha habido una inversión por parte de la iglesia. Nosotros hemos tenido que dedicar recursos monetarios y también recursos humanos para poder hacer este tipo de trabajos. Pero yo creo que la iglesia está también para atender esas necesidades físicas, como las necesidades espirituales. ¿Se acuerdan cuando el Señor predicaba a las multitudes que se acercaban todas ellas? Después de darle la palabra, no las mandaba a su casa, ¿verdad? Sino que les daba de comer también ahí, atendiendo necesidades físicas. Nosotros podemos servir de muchas maneras en nuestra comunidad y tenemos que nosotros crear también y provocar la oportunidad para que podamos hacerlo de esta manera. Programas establecidos. Y aquí viene una lista más adelante. Él puso este texto porque yo creo que este texto nos puede llevar en cada uno de nuestros corazones cuando vemos realmente el impacto que tiene cuando nosotros nos disponemos a servir, cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos sinceramente. Dice la palabra del Señor en Mateo 25, 35 al 40, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá, de cierto les digo, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Habrá otra motivación más que nosotros podamos tener para servir, sino saber precisamente lo que el Señor nos permite tener delante de nosotros, este privilegio. Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Y ya no tengo aquí los demás puntos, pero en sus apuntes, ustedes tienen una lista de diferentes organizaciones con teléfonos, con sitios web en donde pueden entrar, que ellos ya tienen muy bien organizado la manera en que puedan participar. Miren, dándole el pasto a alguno de los vecinos, alguna viuda, ¿no? Algo así, y es la diferencia para ella. Disney, en esa cultura de servicio, tienen una encomienda para cada uno de sus asociados, que le permitan tener algún visitante del parque una experiencia mágica, que es lo que ellos llaman. Una experiencia que no olviden, ¿verdad? Subirlos a algún juego o hacer algo que ya sea el niño o el joven pueda llevárselo en su mente. Nosotros como hijos del rey necesitamos hacer algo que haga la diferencia en alguna persona, que pueda quedar marcada su vida con el amor de Dios a través de nuestras manos, a través de nuestra voz, a través de nuestras acciones. Acuérdense que nosotros somos la extensión de Cristo. Nosotros estamos en la tierra todavía porque el Señor nos ha dado una encomienda, y si no nos ha llamado a su presencia, hermanos, es porque no hemos terminado todavía. Y el Señor quiere seguir trabajando todavía. Y el Señor quiere seguir haciendo lo que mejor hace, bendecir a las personas. Y lo va a hacer a través de la iglesia. Así que si ustedes no tienen un plan o un proyecto para poder servir,
y ser impacto, no nada más a la iglesia, sino a la comunidad alrededor. Yo les invito, hermanos, que tomen un tiempo, oren al Señor, que pregunten qué es lo que Él quiere que su iglesia haga y empiecen a formular un proyecto para poder ser impacto a los que están alrededor. Olvídense, hermanos, de que si es de beneficio de la iglesia o no, porque se gasta. Al contrario, es una inversión que se hace. Pero pregúntense cuántas almas no podrán ser alcanzadas por el amor de Dios a través de una acción como esa que nosotros podemos estar ejerciendo. Así que servir es un privilegio, es una responsabilidad, es un mandato del Señor. Es la manera en que correspondemos, pero también es la manera en que el Señor está trabajando para alcanzar a las almas. Espero que estemos motivados entonces a ponernos en acción y que podamos hacer una diferencia, ¿verdad? Déjenme decirles, hermanos, que el tiempo cada vez es más corto y no sabemos cuándo el Señor nos va a permitir, ¿verdad?, terminar nuestra carrera. Pero mientras que estemos aquí, mientras que el Señor todavía no nos llama a su presencia, hermanos, toda oportunidad que se presente, necesitamos decirle, sí, amén, aquí estoy, Señor. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario antes de que dejemos el tiempo para el pastor Tony Reza, que también va a seguir con una enseñanza muy hermosa acerca del evangelismo? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que con lo que quisiera que cerráramos? O vamos a tomar 15 minutos para el café, ¿verdad? Sí.